Hola. Por tus extraordinarias habilidades, fuiste elegido para participar en la carrera mundial. Carretera 35. Lanzado el 1 de julio en 2003, la serie no tardó en ser acogida por el público, siendo un éxito inmediato, logrando así que el juego, que posiblemente empezó a ser desarrollado a finales del 2002, lograra salir al mercado de la mano de THQ como distribuidor y desarrollado por Climax, obteniendo una recepción mixta, pero no impidiéndole ser aclamado por los fanáticos de la serie. Así que ponte cómodo, carga esos tanques de Nitrox 2, que abriremos el portal al contenido beta de Carrera Mundial. Empecemos. Empecemos con el primer prototipo. Las primeras dos capturas se pueden ver diseños muy tempranos de Ciudad del Hielo y Giro de Lava, presentando un entorno aún en progreso de creación, ya que carecen de algún detalle, salvo el Skybox. En estas mismas capturas, se puede apreciar un HUD bastante diferente que se cambió en los siguientes prototipos. Para el contador de vueltas y posición, era originalmente en forma de ruleta, el velocímetro es más de lo mismo, con la diferencia que las RPM rodean las millas y tal parece que, al lado, está la antigua barra de Nitrox 2. En la parte superior donde debería estar el sistema de combos, se posiciona el contador de los anillos. En el prototipo 31 de marzo, se puede ver un HUD muy similar al de la versión final con leves cambios. El icono de los aros recogidos adoptaba la forma del cartel de la carretera 35, junto a un destello rojo al recoger los anillos, el HUD en general era de una tonalidad más clara y la sección de combos era bastante diferente al como se ve en la versión final de PS2. Por algún motivo, en la sección de tiempos de vuelta no se agrega el cronómetro que suma el total de las 3 vueltas. También los números y textos presentan un diseño diferente visto al de la versión final, faltando el número 2 a la palabra Nitrox. Un dato curioso es que si observamos el manual del juego, podemos apreciar este HUD aún en uso. Antiguamente se tenía planeado más idiomas siendo, inglés, alemán, español, francés e italiano. Pero no importa cuál se seleccione, ya que fue descartado en esta versión. Ambas builds, tanto de PS2 como PC, presentan el mismo render de baja calidad de los personajes, con la diferencia que en PS2, posee un texto que dice Placeholder. En la selección de coches, en vez de presentar un pequeño video donde se ve al coche en movimiento y al lado su piloto, solamente se enseña su modelo 3D dando vueltas y al lado, el logotipo del equipo y presentando al piloto al fondo de estos, y en algunas ocasiones podrás ver el texto de test, debido a que eran renders de prueba. Además, en ambos prototipos solo se disponían de 15 autos en vez de 35. Algo interesante que quiero mencionar, es que había planes de incluir fragmentos de video o de la película en las recompensas, antes que capturas editadas de los modelos del juego, pero aparentemente se cambió de opinión, según la nota de un desarrollador, y texturas sin usar con un carrete de cinta. Siguiendo con los menús, gran parte de las opciones no son funcionales o faltan por implementar, como los créditos, las texturas de la galería, y las configuraciones de pantalla. Las opciones de salvado, cargado y guardado no están implementadas, aunque sus menús sí. Es el mismo caso para las ligas, y antiguamente el volumen presentaba un gráfico de velocímetro para el volumen. Aunque lo más curioso es que esta versión presentaba un apartado para los trucos que al final se descartó. Lamentablemente esta pestaña solo está en el prototipo de 31 de marzo, ya que para el 12 de mayo fue removido. La pantalla de selección de pista era diferente y al menos en PS2, presenta un video temporal que, en PC, se reemplazó por varias texturas, aunque solo enseña la textura de Jungla Basta 2. Presenta solamente 10 de las 15 pistas que podemos ver en la versión final. Pero lamentablemente solo podemos acceder a 2 pistas, siendo montaña de niebla y dunas egipcias. Volviendo a las primeras capturas, se pueden apreciar versiones muy primitivas de algunos coches, que fueron reemplazadas en algún punto antes de 31 de marzo. No presentan cambios significativos, siendo ruedas y esquemas de pinturas los cambios más notorios. El Seabed Tuner es el único que presenta un cambio más notable, la matrícula pasó de estar ubicada de la cajuela al parachoques del auto, y todos los autos antiguamente podían alcanzar las 200 millas.
El MST Suzuka en una captura del manual del juego, presenta un color amarillo que posteriormente se cambió a un color verde. Power Rocket y Reset Lightning como oponentes, no podrán ser utilizados por el juego, debido a que sus hitbox son muy grandes, y si intentas cargarlos, el juego simplemente crasheará. Pasemos a las pistas, donde se dan los cambios más particulares. Zona profunda. Según una textura temprana, se tenía pensado que parte de trayecto de la pista pasara por debajo de la entrada a la ciudad sumergida. Tiempo después, en el primer tráiler, se puede observar por unos segundos, como la pista le faltaban los tubos de vidrio, que separaban el agua de la carretera. Carrera piramidal es un caso particular, ya que en los avances del segundo tráiler, presentan secciones que nunca aparecen en la versión final. Esto se debe a que se enseñó una versión anterior de esta pista, del por qué cambió tanto, tienen una explicación. Según Alastair Cornish, durante el desarrollo, se jugó bastante con la creación de pistas, aquí su testimonio. Durante el desarrollo creamos muchas pistas y luego, a través de pruebas e iteraciones, determinamos qué pistas son las más divertidas y cuáles no son lo suficientemente buenas. Por lo tanto, las pistas no utilizadas o las primeras pistas como las mencionadas probablemente no fueron bastante divertidas. A veces tomábamos elementos de esos temas fallidos que nos gustaban y los trabajábamos en temas nuevos. Dunas egipcias sufrió de modificaciones notorias. Cuando el jugador cambia a estar de cabeza, se puede apreciar en la versión final un tramo previo al túnel, que no existe en el prototipo de PS2. Este tramo se pudo agregar antes de mayo 12, según da a entender el mismo prototipo. En dicho fragmento, existía una cabeza holográfica que es proveniente de la versión original de Carrera Piramidal. Esta misma fue removida y reemplazada por una textura con letras que no reconozco. En uno de los saltos que da acceso a un atajo, presentaba otro tipo de estructuras y una pirámide que fue eliminada y reemplazada por un túnel. En dicho atajo ya mencionado, la zona estaba menos detallada y faltaba el gran pozo con puntas que hay debajo del salto, incluso la entrada de la pista cambió, pasando de unos pilares a una base con el logo de los Dunrats. En dicha compilación un poco más atrás, se puede ver que faltaban los dos pilares al costado de la pista y sus respectivos muros. Como último dato a destacar, en las texturas de selección de pista, se puede ver que estaban en pleno proceso de mapeo cuando se tomó la captura. Montaña de Niebla pasó por varios cambios. En la línea de salida no presentaba aún las tuberías transportando lava, cosa que en la compilación del 12 de mayo fue agregado. En el último salto antes de terminar una vuelta, existían dos estructuras que funcionaban como soporte de pista para la ruta superior, dichos soportes fueron eliminados para mayo 12. En una de las primeras capturas de la versión 303, podemos ver que originalmente, existían estructuras y no una montaña con cascada de lava. Jungla Basta es el que menos cambios presenta. Se recortaron dos túneles en la línea de salida. Esto da un poco más de sentido a las líneas que se ven en esta zona. También en dicha pista, aún conserva la textura vieja del pad de turbo, que, a su vez se puede ver cómo está activada su hitbox. Como dato curioso, a la hora de sacar la captura para usarla temporalmente, los chicos de Climax olvidaron esconder las flechas que indican los ejes Y, Z y X. Lamentablemente, no puedo decir mucho de Cráter Esmeralda, ya que apenas se ve que falta el detalle la maquinaria que hace levitar a la pista. Más que eso no puedo resaltar, más allá de que la pista, parece ya estar cerca de su versión final. Hasta aquí llegarían las pistas, no mencione cambios y agregados en texturas y objetos porque sería muy redundante. Pasemos con los últimos cambios. Los pads de turbo, por más loco que suene, tuvieron sus respectivos cambios notables. Originalmente, además de una textura 2D que indicaban la localización del pad, también venía acompañada con una especie de luz que fue retirada. Más adelante fue implementado un efecto de impulso al salir del pad, que es apreciable en el tráiler de televisión del juego, pero se desconoce por qué fue removido. Honestamente este efecto da esa sensación de velocidad. Como un dato curioso, en la introducción del juego, se puede ver este efecto aún en funcionamiento, y consigo una flecha roja que indicaba dónde estaba el pad. Y hablando de introducciones, esta es la versión beta de la introducción vista en la build de PS2. THQ.
Existe un modelo 3D de un gato, que pudo ser usado temporalmente hasta que se termine de crear los obstáculos finales. Lo curioso es que este modelo tiene asociado un sonido de ruptura de caja. Este modelo más tarde fue reutilizado para Stunt Track Challenge. Antiguamente, esta textura tenía que salir en las barreras de los caminos bloqueados, indicándole al jugador que debía tomar la rueda para habilitar el atajo. Se desconoce el por qué se reemplazó, ya que explica mejor lo que hay que hacer. Para terminar este video, les dejaré un par de curiosidades que pude encontrar. Al terminar 3 combos durante una acrobacia, el coche adquiere un boost que está representado entre efectos de relámpagos y su color cambia a rojo. Bueno, este último en PC está bugueado, haciendo que el color rojo no se aplique al auto. Por algún motivo que nadie sabe, Climax creó al personaje que ven en pantalla. Según el nombre del archivo se iba a llamar Omar y era parte de los Dunrats. No se sabe qué coche iba a conducir o por qué motivo se creó este personaje, ya que en ningún momento de Carrera Mundial o sus cómics es mencionado este personaje. Algunos efectos de audio en PC sufrieron un problema con el pitch, les dejaré las comparativas. En la pista Cloud 9 o Nube 9, el efecto de nubes está deshabilitado por algún motivo en PC. Existe una textura de alcantarillado, que su nombre es el siguiente. Existe un audio sin usar, que sonaría cuando el jugador vaya en sentido contrario. Originalmente se tenía planes de un port para la Xbox clásica. Esto se sabe gracias a la página GameFAQ, pero hasta día de hoy, no se sabe por qué este port se canceló. Según por lo que se sabe, la versión 303, de donde son provenientes estas capturas, fueron tomadas un 24 de enero del 2003. Esto quiere decir que el juego estaba en producción antes del lanzamiento del primer episodio. Y bueno, yo me despido por el momento, pero antes de irme, les dejaré capturas de mensajes de los desarrolladores. Solo puedo mencionar que dentro de Climax, se querían demasiado. Sin más, hasta la próxima.